Jesucristo. Estamos contentos de estar juntamente con ustedes nuevamente y queremos reiniciar los programas que hemos estado llevando a cabo acerca de Hora Undécima. Estamos contentos porque hemos visto muchos milagros en estos días. Y es así como en este momento queremos iniciar una serie de estudios acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en las fallas que tiene la teoría de la Trinidad. La historia nos dice que en el concilio de Nicea, el año 325, exactamente el 4 de julio del siglo pasado, vino Constantino y, reunido a todos los hermanos, pudo manifestarles de que Dios era un Dios trino. Así que la teoría de la Trinidad se fundó el año 325 en el concilio de Nicea. Ahora el cristianismo en general la ha aceptado hasta el día de hoy. Casi todas las denominaciones, casi todas las iglesias bautistas, adventistas, pentecostales, metodistas, presbiterianos. Esta tradición y dogma fue creída entonces por muchas personas sinceras, de un corazón muy sensible ante las cosas de Dios, porque cuando Dios llama y cuando los líderes presentan sus mensajes en los púlpitos, la gente simple realmente lo cree a todo. Este estatuto, podemos decir, o este mandamiento de Constantino, que han aceptado todas las iglesias, contrarresta el primer mandamiento, echa por tierra el primer mandamiento dado por Dios a Israel y a la iglesia. Si usted lee Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Un día el Señor estaba reunido con los discípulos y algunos jóvenes y le preguntan: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor Jesucristo, no el instituto teológico, no el seminario, no la organización religiosa, sino el propio Señor Jesucristo, Él manifestó a aquellos que estaban con Él. Marcos 12, 29, léalo, lea el 28 al 31. Jesús, nuestro Señor, les dijo: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 8 nos dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, no según Cristo. Uno de los rudimientos del mundo, iniciado por Constantino, fue la teoría de la Trinidad. Pero ¿cuál es el mandato del Señor Jesucristo? Porque ahí dice claramente: y no según Cristo, pero según Cristo nos dice que Dios es uno solo. Marcos capítulo 12, verso 29. Además, todas estas personas no han tomado en cuenta que la teoría de la Trinidad es un fracaso y una contradicción en sí misma. Sobre todo contradice lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y qué es lo que nos enseña? El apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo. Note usted que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Lea 2 de Corintios capítulo 5, verso 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. No una palabra de alteración, sino reconciliando al pueblo con Dios. Ahora hay algunos puntos que echan abajo la teoría de la Trinidad. Son 9 puntos. Quizá en este breve espacio pudiéramos ver uno por uno. La doctrina de la Trinidad proclama que hay 3 distintas personas, más un Dios verdadero. Ellos dicen que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces tenemos la primera falla. Distinto quiere decir diferente. Esto nos da a entender que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, según la teoría de la Trinidad, serían diferentes o distintos dioses.
Y luego, si añadimos al Dios verdadero, se llega a la suma de 4 dioses según la teoría de la Trinidad. La teoría de la Trinidad se justifica y dice que son 3 personas distintas, por cuanto leen en Mateo 28, verso 19, que dice el primer mandamiento que Dios da después de haber resucitado, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde está la falla. Ellos dicen, ahí están los 3, pero resulta que en Colosenses, capítulo 2, dice, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en toda riqueza de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Note usted, ahora añadimos el Espíritu Santo y de cierto ya no son 3, sino serían 4. Pero la verdad es que Dios fue manifestado en carne, no en 3 personas distintas. Hubo un obispo llamado Cantín Cantú, da la siguiente explicación sobre el dogma de 3 distintas personas. Dice, la existencia de una persona implica siempre la existencia de un ser controlado por sí mismo, consciente de sí mismo e independiente de los demás. Entonces, no se establece en la explicación del dogma los puntos de la distinción, ni la separación, ni la independencia del uno y del otro, aunque se intenta hacerlo, pero se fracasa en la conclusión. Entonces, amados hermanos, el término 3 personas es impropio usarlo para describir a Dios. Y mucho más se agrava al decir 3 personas distintas. ¿Qué me dice? El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso y el Espíritu Santo es inmenso. Explica el dogma trinitario. No hay 3 inmensos, sino uno solo. La teoría de la Trinidad pretende establecer las personas, su distinción, y luego lo disuelve absolutamente todo al tratar de llegar a la conclusión sin pecar contra las Sagradas Escrituras, y hace uso de términos escriturales procurando el respaldo de las mismas con el fin de imponerle autoridad, diciendo no son 3, sino uno. La primera parte de la explicación conflicta con la segunda. Son 3, no son 3, son uno. La primera parte es triteísmo absoluto y origina el politeísmo idolátrico y pagano, lo cual trata de disolver en la segunda parte, sin a la vez negarlo y establecer al fin un término que lo justifique al decir que es Dios solamente es. Todo esto no solo es innecesario, sino que injusto. Se nota que dichos argumentos fueron establecidos conscientemente, contrarrestando la innegable verdad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son solo manifestaciones del mismo ser. Caprichosamente se usan vocablos inadecuados que hacen conflictar no solo las mentes y las conciencias, sino que las verdades fundamentales que establecen la fe en un solo Dios. No olvide usted, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es único. Marcos capítulo 12, verso 29. Señor, ¿cuál es el mandamiento de todos? Y nuestro Señor Jesucristo respondiendo dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos son? 3 o son uno. El Señor es uno solo. Y esto es verdadero y esto es aceptable. Que el Señor le bendiga. Veremos los 8 puntos seguidamente en el tiempo que Dios nos permita. Que Dios les bendiga.